Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Diálogo Libre. Les saluda Antonio Barrios Alvarado, jefe de información de Prensa Libre, y esta tarde tenemos el gusto de contar en nuestros estudios con la presencia de la licenciada Corinne Dedic, que es investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN y experta en temas de privación de libertad de adultos y menores del sistema penitenciario y el delito de extorsión, y también con el licenciado Edgar Gutiérrez, que es el director del Instituto del IMNUSAC de la Universidad de San Carlos. A ambos les agradecemos la presencia esta tarde. El tema que vamos a abordar es obviamente analizar desde la perspectiva de ambos expertos lo ocurrido esta semana en el sistema penitenciario, y específicamente pues no solo los problemas que surgen en el motín o en el enfrentamiento, mejor dicho, que hay el lunes recién pasado en la granja de rehabilitación Pavón, y donde muere el recluso Byron Lima y 13 personas más, sino también cómo esto al final muestra o demuestra y relaciona la serie de problemas que está enfrentando el sistema penitenciario, y también pues obviamente desde el punto de vista del licenciado Gutiérrez cómo esto impacta políticamente y qué lecturas hace él sobre lo que está ocurriendo y que todavía ha derivado en una serie de hechos más a lo largo de semana. Así que a ambos les agradecemos esta tarde estar acompañándonos, y pues vamos ya de lleno a la primera pregunta, o sea, y empezaría con la licenciada Dedic. ¿Cuál es la lectura que le deja a usted como conocedora del tema de los presidios en Guatemala, lo que ocurre el lunes y que termina hasta ahora en la destitución de ya un nuevo relevo de autoridades en el sistema penitenciario? Muchas gracias. Bueno, yo creo que los sucesos violentos que se registraron el lunes en la granja de rehabilitación Pavón muestran muy claro de que realmente el sistema penitenciario no tiene el control ni la capacidad de resguardar la integridad física y la vida de las personas que están bajo su custodia. Y eso es algo muy grave, porque es uno de los propósitos primordiales que tiene que garantizar y cumplir esa institución. Cualquier persona que está bajo su custodia, el sistema penitenciario debe de resguardar su vida y su integridad física. Ahora, pues aquí en las cárceles guatemaltecos, pues sabemos de que hay problemas de control interno, y eso se da por lo mismo que la institución enfrenta muchísimas carencias para poder operar adecuadamente. O sea, ahí estamos para mencionar solo algunos de los puntos. La sobrepoblación. Actualmente el sistema penitenciario tiene una ocupación del más del 300%. Eso significa que funciona 3 veces para la capacidad que realmente había sido creado y tiene, digamos, capacidad de funcionar. Pero adicionalmente también hay muchos problemas de corrupción. El recurso humano tiene una pobre capacitación, pobre formación. También operan con un déficit de personal operativo, y eso es otra cosa que se vio claramente el lunes, porque hubo problemas de violencia dentro de la cárcel, pero hasta muchas horas después realmente el personal operativo del sistema penitenciario podía ingresar, y eso se dio a que no había en este mismo momento de la mañana suficiente personal penitenciario disponible para ir a retomar el control. Entonces se tenía que esperar hasta que el grupo élite venía de regreso de la audiencia de tribunales, porque ahí estaban designados para custodiar a los sindicados. Entonces era necesario esperar a que ellos estaban de regreso y disponibles para poder ir a retomar el control de esa granja. Licenciado Gutiérrez, y lo ocurrido específicamente el lunes, el enfrentamiento o aparente enfrentamiento entre dos grupos, que es la versión que han dado las autoridades hasta hoy, pero sobre todo la muerte de un reo que tenía una connotación pública bastante grande, que era el señor o el capitán Byron Lima Oliva, y sentenciado, que cumplía una pena por otro de los casos emblemáticos para el país, y que pues hoy por hoy seguimos preguntándonos muchos qué ocurrió finalmente, y que es la muerte de Monseñor Juan José Gerardi. ¿Qué lectura le deja a usted en el ámbito tanto de seguridad como político de lo que ocurrió este lunes? Bueno, primero quiero señalar que
el problema del sistema penitenciario, esta inseguridad y esta falta de gobernabilidad de los presidios, es un problema viejo. Yo señalaría dos o tres puntos clave en este proceso de deterioro continuo. Uno ocurre bajo el gobierno de Álvaro Arzú, cuando casi que oficialmente el gobierno entrega el control a los privados de libertad justamente de Pavón, ante la incapacidad de las autoridades de poder tener un control eficiente ahí. La relación entre hechos violentos en los presidios y la política tampoco es nueva. Recordemos 2007, recordemos la toma violenta de Pavón, septiembre de 2006. Recordemos también todos los hechos que tienen que ver con presuntas fugas de reos de alta peligrosidad en el Infiernito, en el Boquerón, que posteriormente aparecieron asesinados, ejecutados, ¿verdad? Y que al llegarse en febrero justo de 2007 al asesinato de los presuntos asesinos de los parlamentarios salvadoreños, esto explotó en una crisis política, en un juicio político contra el entonces ministro de Gobernación y su equipo en el Congreso de la República, que llevó a su renuncia, ¿verdad? O sea, estamos hablando entonces de un problema serio que yo caracterizaría como el traslado del modus operandi o del hábitat de la mafia reproducido en los centros penitenciarios. O sea, el modo de vida en esos centros es uno en el cual las relaciones de extorsiones, de presiones, incluso de mercado, ¿no? La mercantilización de lo que el Estado debería proveer, como es la seguridad, un colchón donde dormir, los alimentos, etcétera. Todo esto es como una ley de la selva, ¿no? Y eso, esta vez no deberíamos de esperar a tener más crímenes o motines o más problemas ahí para realizar efectivamente la reforma penitenciaria. ¿Que debería encauzada en qué sentido, criterio de ambos? Bueno, ya se había hecho un primer esfuerzo para iniciar una reforma penitenciaria. Hace 2 años se inició con la creación y el diseño de una política nacional penitenciaria, que pues fue un trabajo bastante tardado con muchos diferentes actores. También se elaboró un cronograma de implementación. Sin embargo, cuando después ya se hizo pública esa política penitenciaria, después ya no se siguió, o sea, ya no siguió nada, ya no se dejó de implementar. Y ahora, a inicios de este año, hubo un esfuerzo para readecuar el cronograma de implementación para después seguir continuando pues, con lo que se establece en esa política pública. Pero tal vez lo que hay que señalar es que también el sistema penitenciario se ha caracterizado por una rotación muy rápido del personal de alto nivel. Entonces eso obviamente dificulta muchísimo el encaminar o la instalación de cambios profundos, porque cada persona que llega de nuevo a ese puesto trae su equipo, etcétera. Es un campo digamos, claro, de la administración pública, pero que también tiene sus particularidades que hay que conocer. Entonces, creo que eso es algo que también ha influenciado, que no se ha logrado avanzar con esos cambios que la ciudadanía y todos estamos esperando. ¿Para usted? Sí, para mí un asunto fundamental, casi que punto de partida, es la profesionalización del personal encargado del sistema. Una profesionalización que tiene que implicar mayor capacitación, doctrina, mejoramiento también de sus ingresos y también un trato más humano a los propios guardias penitenciarios. Y luego hay una serie de medidas que no significan, porque la gran queja o
gran obstáculo que se argumenta ordinariamente es que no hay recursos, que construir nuevos centros penitenciarios sale muy caro, etcétera. Pero hay cosas tan básicas como, por ejemplo, seleccionar a los reos por el tipo de gravedad, para no entremezclar y no poner en riesgo gente que está en prisión preventiva por delitos menores, ¿verdad? Entonces hay una serie de pasos que se pueden ir dando para ir recuperando el control y también un trato más humano a los propios reos, a los propios privados de libertad. Yo quisiera solo añadir algo al tema del presupuesto. Estoy de acuerdo con el licenciado que eso ha sido como la queja y también la excusa eterna de que no se puede mejorar el sistema penitenciario porque el presupuesto es insuficiente. Ahora, si uno analiza realmente el presupuesto de la Dirección General del Sistema Penitenciario, lo que uno puede ver es que casi el 90% de los recursos que tienen asignados sí se gastan en el funcionamiento. Lo cual significa básicamente salarios de los empleados, comida de los privados de libertad y también de los guardias penitenciarios. Y el tercer gasto más voluminoso es la energía eléctrica. Pero también hay, obviamente, digamos, cuando el 90% del presupuesto se gasta en funcionamiento, queda muy poquito para inversión, especialmente en cárceles, porque es una inversión muy cara. Pero hay también que resaltar que durante 3 años del Partido Patriota en esa administración, el Congreso sí tenía asignado 300 millones de quetzales exclusivamente en un renglón de infraestructura penitenciario. Y las autoridades durante este tiempo no han logrado ejecutar ese monto porque no tenían un proyecto listo o planificado en el cual podían ejecutar ese dinero. Y al final lo que se hizo es que se firmó esa compra por excepción de los módulos de deshacinamiento, que fue un contrato muy caro de más de 700 millones de quetzales, que tuvo también señalamientos y dudas, y que al fin, digamos, se desembolsó 150 millones de quetzales para poder iniciar la obra y en eso se quedó. Hay una estructura básica que ya está construida, pero como después el gobierno ya no siguió pagando y se anuló el contrato, en eso se quedó. Entonces, ese tipo de proyectos que al final de cuentas fracasan, ya por no poderlos llevar a cabo o porque la calidad no es suficientemente bien. Ahí recordemos el centro carcelario de Fraijanes II, que fue destruido por los mismos privados de libertad. Digamos, son como fracasos o intentos fracasados en los cuales se ha tratado de construir infraestructura y no ha funcionado. Y en ese sentido, y la pregunta es para ambos, es más el no haber podido hacer desde la infraestructura o la reforma del sistema, como la planteaba el licenciado Gutiérrez, de empezando con capacitar a los guardias, con mejorar condiciones. ¿Para ustedes es un poco de falta de voluntad política de los gobiernos que a lo largo de la historia han tenido esto, o en realidad falta de capacidad operativa de quienes han sido los directores? O planteo una tercera, que al final a nadie probablemente le convenga que la situación de las cárceles sea otra, por lo que nos decía un poco el licenciado Gutiérrez, de que terminan siendo reflejos o reductos de diversos grupos que se dedican a ilícitos. Dejo la respuesta abierta. ¿Cuál de las tres podría ser, o combinación, o no sé? Yo creo que es una combinación, sí, una combinación de falta de voluntad con creciente pérdida de capacidad de ejecución de gasto, que no solo lo vemos en el sistema penitenciario. A donde volteamos la mirada, hoy mismo revisamos cómo va la ejecución del presupuesto general y es bajísimo. Entonces, sí, hay una mezcla de falta de planes, falta de una mirada más global del problema y falta de capacidad de ejecutar. Pero además, preguntémonos quién gana con el sistema como está. Y quien gana con el sistema como está son las mafias. Son las mafias que siguen extorsionando desde los centros penitenciarios, que siguen traficando armas, droga, es decir, llevan su ley
allí, y entonces el sistema ni resulta una sanción, ni resulta un correctivo, o menos rehabilitación, que es lo que se pretendería. Vamos a ir a una pequeña pausa, solo para pasar una pausa comercial, y ya regresamos con este interesante diálogo. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en este diálogo libre con la licenciada Corinne Dedic, que es analista del CIE, experta en temas del sistema penitenciario, y también con el licenciado Edgar Gutiérrez del IMNUSAC, con quienes estamos hablando sobre lo ocurrido esta semana en la cárcel de Pavón, y obviamente la muerte de 13 personas dentro de esta cárcel, y lo que derivó también en el cambio de autoridades. Yo les tenía una pregunta. Estábamos hablando de los cambios y la necesidad urgente que este problema de lunes nos trae de nuevo a la discusión de en verdad empezar una reforma al sistema penitenciario. Sin embargo, vemos que la respuesta de las actuales autoridades, y me voy a referir específicamente a lo primero que ha dicho el presidente Jimmy Morales, es y responde en que va a ser la construcción de 3 nuevas prisiones, y no recuerdo ahorita exactamente dónde, mencionó una en Escuintla, otra creo que en el oriente, y no recuerdo bien la otra, Amatitlán si no estoy mal, pero lo plantea como una solución para el deshacinamiento, porque probablemente o sea, es cierto que es uno de los problemas, pero no es el único. ¿Creen que ha sido una buena respuesta de las autoridades? Es decir, desde y no solo me refiero a las palabras, sino a la acción o reacción, mejor dicho, de tanto desde la presidencia misma a los aparatos de seguridad, y entiéndase desde el mismo Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, las direcciones de inteligencia del Estado. ¿Cómo han reaccionado a criterio de ustedes, tanto en lo operativo como en lo político? Si quiere, empezamos con la licenciada. Bueno, yo creo que cuando ocurre un evento así, todo el mundo quiere saber rápido qué es lo que pasó, porque hay mucha incertidumbre, es una noticia fuerte que estamos recibiendo como sociedad, y obviamente todo el mundo espera noticias rápido. Yo creo que es importante que se comunica rápido lo que está pasando, pero también entiendo que las autoridades obviamente necesitan algún tiempo prudencial para poder responder ciertas preguntas, porque investigar una escena de crimen toma tiempo, también ya llegar a primeros hipótesis toma tiempo. Entonces ahí creo que hay que encontrar un balance entre no tratar de esconder o no aparentar de que uno quiere esconder ciertas cosas que han pasado, para que la gente o la sociedad siente que sí se les informa rápido, pero obviamente siempre con la suficiente prudencia de que uno lo que está informando también tiene el sustento técnico que se necesita. ¿Para ustedes? La respuesta del presidente es limitada, ¿verdad? Como hemos dicho, el problema no se resuelve construyendo solo nuevas cárceles, ¿verdad? Pero aquí hay 2 situaciones que hay que manejar. Una es la emergencia
que genera este ataque, que bien has dicho, no fue ni motín, pero tampoco fue enfrentamiento. Fue un ataque que no dio tiempo a que los atacados reaccionaran, ¿verdad? O sea, esa tarea que la tiene que asumir el Ministerio Público y que ha pedido el involucramiento de la CICIG es la emergencia, es lo que tienen que trabajar ellos. Pero las autoridades de gobernación, las autoridades penitenciarias, tienen que trabajar una solución más integral y de mediano plazo al problema. Otras veces que ha existido este tipo de crisis, lo que hacen las autoridades es integrar una comisión que estudie el problema, que elabore un informe con propuestas. Si ahora vamos a formar otra comisión, pues ya el trabajo está hecho. El diagnóstico está... Básicamente sabemos de qué se trata el problema, ¿no? Entonces, más bien sería un equipo de trabajo para poner en marcha una serie de recomendaciones que ya se han dado, algunas que requieren fondos, como bien ha dicho la licenciada. Para esto sí se vale el endeudamiento público, ¿no? No se vale para el gasto de funcionamiento, pero sí se vale para este tipo de inversiones. Y yo creo que hoy el contexto es distinto también, a medida que el Ministerio Público, la CICIG por un lado, pero la SAT por el otro lado, están atacando por primera vez de manera consistente delitos de cuello blanco. Entonces ya la indiferencia tradicional de la sociedad hacia el sistema penitenciario y la deshumanización de quienes estén ahí, creo yo que va a cambiar a partir de estos hechos. ¿Creen ustedes que, bueno, y solo a una acotación, por lo que decía usted, licenciado Gutiérrez, de que no hay claridad de que fue un enfrentamiento, una riña? De hecho, hoy, y es información que ha salido del Congreso esta mañana, donde estuvieron citados varias de las autoridades, pues uno de los detalles que brinda el agente del INASIF es que hay indicios suficientes para pensar que las personas que resultaron muertas en este ataque habían sido ya sometidas, dicen y usan la palabra esa textual, antes de recibir los impactos de bala. Entonces, yo creo que por ahí ya nos está dando un poco de contexto de qué pudo haber pasado. Obviamente ellos no se han atrevido a decir que habrían sido ejecutados, si es que se le quiere poner así el término, sino que solo que hay indicios suficientes para pensar que fueron sometidos, lo cual nos valida el hecho de que no hubo respuesta del ataque. Entonces quería hacer la acotación porque es información que va saliendo hoy del Congreso. Políticamente, ¿cómo se recibe lo ocurrido el lunes? ¿Es un parteaguas para el Estado de Guatemala de nuevo? ¿Es un desafío? Y usted lo señalaba en una de sus columnas, licenciado Gutiérrez, podría ser un gran desafío para las autoridades judiciales, el MP, la CICIG específicamente. ¿Cómo hace esa lectura? Bueno, mira, Byron Lima no era un privado de libertad común y corriente. Estaba allí cumpliendo una pena, una sanción, por un crimen que fue calificado como crimen de Estado. Entonces, tenía una connotación política. Y de hecho, desde que él estuvo detenido y luego sentenciado, hace 17 años ya, el poder del capitán Byron Lima fue aumentando a medida que transcurría el tiempo, al punto que el año pasado fue público que él sugería los nombramientos de las autoridades del sistema, que su dominio sobre los centros penitenciarios le daba un poder, llamémosle, de chantaje sobre las propias autoridades, que si no se sometían a su voluntad, era capaz de organizar motines y de organizar ataques violentos. Pero no solo eso, el poder de Byron Lima no solo se redujo a los presidios, también tenía contactos políticos, también tenía acceso a redes sociales, columnas, es decir, era un personaje que no lo ocultó tampoco, quería ser candidato presidencial al salir dentro de 2 años. De manera que todo esto, y llamémosle la sombra que lo acompaña desde 1998, desde abril del 98, cuando asesinan a Monseñor Gerardi, es una que lo asocia a redes criminales
pero no cualquier red criminal. Son redes criminales mafiosas con connotaciones políticas también. Y entonces, mi hipótesis es que esta vez, como ha sido en el pasado con otros gobiernos, que siempre hay un crimen de alto impacto. Con el gobierno de Álvaro Colón fue, por ejemplo, el asesinato, o no sabemos al final qué pasó, del abogado Rodrigo Rosenberg, ¿verdad? Esta vez, digo yo, el reto, el desafío es para la CICIG y el Ministerio Público de llegar hasta el fondo de la responsabilidad, ¿verdad? Porque en mi hipótesis, si las autoridades fiscales llegan a descubrir la autoría mediata, puede ser que estén tocando el nervio de las redes criminales permanentes que han mantenido secuestrado este país durante décadas. Y que se da la muerte en un contexto de país bastante complicado, es decir, precisamente y casualmente el mismo día reaparece la fiscal general luego de estar 20 y pico de días fuera del país por una amenaza, según ella misma dijo, muy fuerte de que iban a atentar en su contra. Tenemos obviamente la atención ahorita puesta en las audiencias de los casos de corrupción, también una presión fuerte hacia el Congreso por lo que está haciendo y pues también un presidente que pues ha sido cuestionado por sus decisiones o por sus palabras sobre todo. ¿Creen ustedes que al presidente en sí o al gobierno en sí pueda también marcarle un antes y un después a este hecho? Bueno, no sé si habrá un antes y un después de ese hecho, pero de que el hecho será memorable, eso sí seguro, porque bien como lo dijo el licenciado, o sea, el privado de libertad Byron Lima no era un privado de libertad cualquiera. Pero yo quisiera tal vez explicar un poquito más acerca del control interno. O sea, si bien se sabía que él mantenía cierta cuota de poder y tenía sus negocios, tanto lícitos como ilícitos, allá adentro, también tenemos que tener claro que él no es el único privado de libertad que tenía poder y que tenía negocios allá adentro. Y digamos aquí la pregunta que se abre es ahora, a partir de su ausencia, ¿quién va a suplir ese poder y el espacio que ese privado de libertad tenía? Y ahí es donde realmente el sistema penitenciario como institución debería de reaccionar rápido para marcar presencia, por lo menos en este centro penal, porque ahora esta partida dejó un vacío de poder que alguien lo va a llenar. Si la institución no actúa rápida, será otro privado de libertad que lo va a llenar y ahí básicamente ya caeríamos en la misma situación con la que veníamos. Entonces yo pienso que sí, esa situación puede ser también una oportunidad para la institución de reforzar los controles, por lo menos en este centro carcelario, y empezar a trabajar con aplicar el régimen interno de la manera como se debe. ¿Y ven capacidad del Estado para hacerlo? Mire, yo pienso que, claro, tienen desafíos, pero yo creo realmente lo más importante es tener la voluntad para querer hacerlo. Porque si hay voluntad y si hay una dirección determinada para empezar en un centro carcelario a imponer las reglas que se deben, a estar vigilando, crear una supervisión adecuada, se puede. Hay que concentrar los esfuerzos, queda mucho por hacer definitivamente, pero yo pienso que más que todo depende realmente de la voluntad de querer hacerlo. Y a su criterio, licenciado Gutiérrez, ¿hay capacidad para tomar ese control en este momento? Por lo menos la parte que él controlaba, ¿verdad? Bueno, mira, en 2013, en febrero de 2013, se le sorprendió a Byron Lima en la calle, ¿verdad? En 2014, y se le aisló. Sí. En 2014 nuevamente fue señalado de otros actos y se le volvió a aislar. En febrero de este año recuperó
digamos, la movilidad dentro del presidio y fue también recuperando control. Esas dos oportunidades anteriores el Estado las desaprovechó y lo que ocurrió fue justamente esto, que otras estructuras ocuparon su lugar, ¿verdad? Entonces, esta vez realmente, si la justicia quiere avanzar, hay que ponerle muchísima atención a la recuperación. No va a ser posible total, pero a la recuperación progresiva, a la reclasificación de los privados de libertad, para que la autoridad sea la que llene ese vacío y no otra estructura criminal. Pero ahí, por ejemplo, quisiera añadir un dato. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que trabajar la separación y la ubicación adecuada de la población privada de libertad. O sea, eso es básico, porque uno no puede tenerlos mezclados, hay que separarlos y ubicarlos también de acuerdo a las condiciones que necesita el perfil. Pero ahí ya nos topamos al primer problema. Para poder cumplir las condenas, los únicos centros carcelarios que existen son esas granjas de mínima seguridad. Por eso es que sigo también insistiendo en el tema de la infraestructura. Digamos, actualmente para un hombre ya condenado, la única opción para poder cumplir condena es estar en una granja, y por eso es que en esos centros carcelarios converge todo tipo de perfiles, desde, digamos, delitos más pequeños o no violentos, y también personas que fue el de primer ingreso, como personas con un perfil como el taquero, que tienen ya condenas para 800 años, etcétera, con un perfil totalmente diferente. Entonces yo sí insisto que el tema de la infraestructura sí es básica para poder avanzar con la seguridad adentro de los centros carcelarios. Sí, yo estoy de acuerdo con la infraestructura, pero hay cosas más sencillas que se pueden hacer. Claro. Y yo recordemos, todos conocemos las escuelas tipos federación, Claro. ¿verdad? Esa forma de organizar, no se necesita construir un nuevo centro carcelario, simplemente reorganizar internamente los que ya están. Y eso no debería requerir millones de quetzales para hacerlo, o cientos de millones de quetzales. Claro, hay varios proyectos y acciones que se pueden implementar, digamos, sin que se requiera una gran cantidad de presupuesto. Ahí, pues lo que ya hablamos antes, la capacitación del personal, por ejemplo, también el fortalecimiento de las unidades de control interno, como la inspectoría, la inteligencia, son temas claves para poder recuperar y manejar también el control interno en los diferentes centros. Y eso no requiere de mucho presupuesto. Okay. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y luego regresamos con la parte final de este diálogo libre, donde vamos a poder leer algunos de los comentarios que pues la audiencia que nos ve, sobre todo a través de Facebook Live, está emitiendo sobre el programa, para que también nuestros invitados puedan pues darle alguna valoración a lo que la gente está hablando sobre este tema. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa, que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Final, agradecemos de nuevo a nuestros invitados, el licenciado Edgar Gutiérrez y la licenciada Corinne Dedic, por estar en este diálogo libre. Tenemos algunos de los comentarios tenemos algunos de los comentarios de las
personas que amablemente nos han escrito a través de Facebook y pues obviamente nuestros invitados podrán darle alguna valoración al sentimiento que empieza a ver en la gente. Dice, por ejemplo, Maritza Arevalo dice: pienso que si cada persona que ingresa a la cárcel paga por no ser golpeado, por no hacer talacha y por no ser obligados a pagar a pagar un precio por un buen trato, todo esto se debe cambiar porque recuerden que en este momento nada es gratis. Dice Eleazar Tello, dice: hay una forma efectiva de mejorar el sistema penitenciario, empieza en los hogares, con que se deduzca responsabilidades a los padres de los menores delincuentes, que se juzgue como adultos a los menores, etcétera. Mirna Ordóñez dice: a mi criterio los policías le tienen miedo, pienso que si les dan responsabilidades como trabajos en el tiempo de ubico, dice, nada de permisos, mucho menos gustos para que sientan la realidad. Pongámonos a pensar, otro usuario, Cristian Hernández Chacón, pongámonos a pensar cuánto cuesta una bala, más o menos 3 quetzales, con 10,000 se acaba, los asesinamientos, las extorsiones, darle de comer a todos esos delincuentes. Piénsenlo, dice. Dice otra, Mari de Paz, dice que vayan a trabajar haciendo carreteras y así todos se pueden ganar la vida, dice. Bueno, hay comentarios que dice, por ejemplo, Freddy Santay dice: maten a todos los delincuentes y verán cómo se soluciona el problema, hasta mucho dinero nos ahorraríamos. Y una serie de comentarios que más o menos van en la misma línea, en el sentido de, bueno, incluso críticas, ¿verdad?, a los derechos humanos. Dice incluso un usuario, Diego Chaclán, dice: cuando los derechos humanos se vayan de Guatemala, se pueden reestructurar las normas de los centros preventivos. Más o menos un mismo, bueno, varios sentires, pero terminan en uno, un poco comentarios en contra de la población reclusa y la gente pues dando medidas un poco pues extremas, pensaría yo, a soluciones. No sé cómo leen ustedes el sentimiento que en poca gente pues se refleja cuando se habla del tema del sistema penitenciario. Bueno, usualmente cuando uno habla del tema del sistema penitenciario, los comentarios son muy diversos y siempre hay comentarios en esta línea de que pues sería mejor de matar a las personas recluidas. Pues yo lo que creo es que, claro, aquí en Guatemala la gente está harta de la delincuencia porque muchas personas sufren de la delincuencia, pero en fin de cuentas el servicio de una cárcel es un servicio que provee el Estado como cualquier otro servicio. Y en todas las sociedades hay gente que por alguna u otra razón paran en la cárcel. Y eso es, digamos, en cualquier país es así. Ahora, a lo que voy es que acá lo que sí no se logra es realmente la función de la cárcel, que es la rehabilitación de la persona. Y ahí creo que también lo que hay que enfocar fuerte es el tema de la prevención del delito, porque es mucho más fácil y también es más económico prevenir que después rehabilitar a las personas, porque ya una vez que son parte de una pandilla o ya una vez que ingresaron a un centro carcelario, se vuelve bastante complicado poder rehabilitar a las personas. Algunos porque no quieren, otros que sí quieren, pero al salir tienen el estigma de que han estado en la cárcel, a veces hasta injustamente, porque solo estuvieron en prisión preventiva y en fin se les dejó libre, pero ya por tener ese sello encima les cuesta muchísimo después poderse reintegrar en su barrio o buscar y encontrar un nuevo trabajo. Entonces creo que realmente el Estado y el gobierno deberían de enfocarse fuertemente al tema de la prevención, especialmente en los niños y jóvenes, para que no se vuelvan delincuentes. Licenciado Gutiérrez, lo que merece un comentario lo que sí. Dice la gente. Bueno, es entendible, son comentarios emotivos, ¿verdad? La gente quisiera, y con razón, tener una solución rápida de un día para otro a esto, pero la experiencia indica que esas no son las vías para tratar ni resuelven el problema. Muchas veces lo terminan agravando, y hay experiencias acá y hay experiencias en todos los países. Ahora, las autoridades no pueden tomar decisiones en base a este sentimiento porque, bueno, la responsabilidad de las autoridades es garantizar
garantizar que los centros penitenciarios cumplan su función, que es una función, como se ha dicho, de rehabilitación, pero también de castigo, ¿verdad? Es una pena por una transgresión. Y el asunto lo tenemos que abordar ahora con un doble sentido de urgencia, porque, como sabemos, el sistema penitenciario es el último eslabón de la cadena de justicia. Y esta vez la parte de investigación, no tanto la parte de prevención, pero sí la parte de investigación penal, está siendo muy efectiva. Está provocando ya un atasco en el sistema judicial y un atasco mucho mayor en el sistema penitenciario. Entonces vamos a necesitar poner al día estos dos otros eslabones para que no se genere un problema mucho mayor del que queremos resolver al combatir el crimen, la corrupción, etcétera, etcétera. Vamos a cerrar y ya para sus evaluaciones finales, y vamos a hacer dos básicamente. El reto que queda ahora para el nuevo director del sistema penitenciario recién nombrado ayer en este contexto, ese es uno, y luego respecto a lo ocurrido en sí, a esta matanza dentro de la cárcel, ¿cuáles son lo que debería, a criterio de ustedes, o las acciones que deberían de encaminar las autoridades para pues dar una respuesta acorde a la circunstancia? Comenzamos con la licencia. Bueno, al nuevo director del sistema penitenciario lo espera muchos retos, en especial pues asumir una institución que está plagada por la corrupción y tiene muchísimas carencias. Creo que lo importante es que él tenga claro cuáles de los desafíos quiere él priorizar y que tenga una línea y un plan de trabajo que puede llevar a cabo, porque lo que se ha visto muchas veces es que no hay una planificación, no hay claridad qué temas se quieren trabajar, y luego ante las emergencias del día al día se pierden las autoridades. Entonces me parece muy importante que hay claridad, qué temas se priorizan, hacia dónde se quiere llegar, y que tal vez se tenga, aparte de las personas que manejan las emergencias y el funcionamiento del día al día, un equipo que se encarga exclusivamente para darle seguimiento a mejorar esos temas que se quieren mejorar ya a corto, mediano y largo plazo, para que eso no se quede olvidado ante las emergencias del día al día. Sí, las autoridades tienen que empezar una larga marcha y tienen que dar los primeros pasos para ir recuperando el control del Estado sobre los centros penitenciarios. Va a ser necesario que estas autoridades establezcan un diálogo político en el Congreso, donde se tiene que decidir ya dentro de poco el próximo presupuesto para el año 2017, pero también un diálogo con la sociedad, sobre todo centros de pensamiento y algunas organizaciones que ya han generado capacidades técnicas y que pueden perfectamente asesorar y pueden servir de recurso para que las autoridades no estén tan solas ni inventando el agua azucarada, ¿verdad? Eso en el plano del sistema penitenciario. Y respecto al reto en sí de resolver qué ocurrió, ¿le pondrían ustedes un plazo o sí por lo menos que debería haber una respuesta en la brevedad del tiempo? Miren, a mí este tema y el tratamiento inicial del tema me hace recordar otros crímenes de alto impacto, donde en primer lugar ocurre una alteración de la escena del crimen y en segundo lugar se extienden o se disipa una serie de hipótesis a los 5 o 10 minutos de que han ocurrido, que tienden a distraer a la opinión pública. Esto lo que indica es que hay un ánimo, por supuesto, de impunidad. El reto, a pesar de la connotación política que tiene el crimen, el reto es básicamente para un Ministerio Público y una CICIG que ahora, a diferencia del pasado, tienen independencia. En el pasado, cada vez que ocurría un crimen de esta naturaleza, la mirada se volteaba sobre el Ejecutivo y se le exigía que el Ejecutivo resolviera, ¿verdad? Esta vez no es así, y qué bueno, eso es un paso adelante porque significa que ya algunas islas institucionales comienzan a funcionar. Así que el Ejecutivo va a tener que concentrarse en la recuperación
del sistema penitenciario y las autoridades judiciales de investigar a fondo para que este crimen no quede en la impunidad. Perfecto. A ambos les agradecemos esta tarde haber estado con nosotros y también a quienes nos han otorgado su sintonía. Les recordamos que pueden ver el reprise de este diálogo libre a través de nuestra plataforma, de nuestra página en Facebook o en algunos minutos en YouTube, y también ver el resumen de esta entrevista mañana en la edición impresa de Prensa Libre. Licenciado Gutiérrez, licenciada Eric, muy agradecido por sus amplios conocimientos y por compartirlo con la audiencia, así que gracias de nuevo. Gracias por la invitación. Gracias.